Y bueno, para hablar, entre otros asuntos, de los recursos para la Administración Nacional de la Enseñanza Pública, nos visita nuevamente el presidente de la ANEP. Bienvenido, Robert. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, para arrancar por este tema, la ministra de Economía se siente expectante de llegar a algún entendimiento, ¿no? Porque, a ver, no está considerado y la ANEP entiende que necesita 60 millones de dólares para avanzar en la reforma, en la reestructura de la educación. Sí, la verdad que nosotros hemos tenido siempre, y es bueno decirlo, el apoyo del Ministerio de Economía y del Gobierno Nacional en la adjudicación de recursos para este proceso de transformación educativa en el que estamos. Y para nosotros eso es muy importante en la línea también de mejorar la gestión de los recursos públicos que la ciudadanía le da a la educación. Entonces, creo que es una confluencia importante, es decir, mejorar el uso de los recursos que tengo y a la vez solicitar aquellos que son necesarios, sobre todo para el proceso de transformación curricular, para que la gente entienda los planes, los programas, las formas de enseñar que estamos llevando adelante en la educación obligatoria y particularmente en el actor protagónico que es fundamental para que la centralidad del estudiante se concrete, que es el docente. Nosotros comenzamos este año 5 planes nuevos de formación de maestros, profesores, maestros de primera infancia, con una impronta nueva, distinta, con mucho foco en la práctica preprofesional, en el aprendizaje de disciplinas que son fundamentales para el ejercicio de la profesión docente, y requerimos recursos porque ustedes recuerden que por primera vez en la historia estamos avanzando, no en el discurso, sino en los hechos, en que los maestros, los profesores tengan título universitario, reconocido de carácter universitario por el Ministerio de Educación. Ahora, presidente, uno se pregunta, ¿estamos en tiempo y en forma, por parte de las dos partes lo sostienen, de abrir una negociación, una reasignación de recursos? Ahora, ¿no se pudo haber previsto esta charla antes como para que ya vinieran los recursos en la propia rendición de cuentas? Yo creo que acá hay una cuestión que yo no puedo opinar si digo lo que me parece. Acá hay una instancia que siempre sucede y la ANEP siempre se le han abierto las puertas, en mayor o en menor medida, en el Parlamento. Cuando hay una negociación, una redistribución de recursos en la órbita parlamentaria, ahí la ANEP ha tenido recursos incrementales. Entonces creo que se apuesta a eso, a que todos los partidos, porque si hay algo que hay un acuerdo, es que la educación la tenemos que cambiar, porque la educación está mal, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables, lo demostró la reciente evaluación. Estábamos muy mal antes de la pandemia afectó mucho menos de lo que podía haber afectado, por suerte y gracias a las acciones desarrolladas, y por lo tanto hay que trabajar para cambiar la educación. El discurso de que de la mercantilización, de la privatización de la educación, que muchos sostienen de hace tanto tiempo, tiene que dar lugar a que los que quieren seguir diciendo eso lo sigan diciendo y nosotros avanzar como estamos avanzando en ese cambio tan necesario. O sea que era respecto a la economía también. Estos 60 millones extras que se piden, ¿no? Sí. No estaban planteados desde el vamos, desde antes, surgen ahora en la evolución, la necesidad, surgieron ahora. Nosotros nosotros no pedimos todo de una, sino que vamos pidiendo en las instancias de rendición a medida que vamos aumentando o que vamos desarrollando el proceso de cambio. Entonces ahora nos dimos cuenta, por ejemplo, el año que viene hay que cambiar el bachillerato. Yo lo vivo diciendo, el Uruguay tiene los bachilleratos que nosotros hicimos, que tienen su nudo, su origen en 1976 y siguen en gran medida condicionando el trayecto educativo de nuestros jóvenes. Si bien hemos mejorado la tasa de egreso, de culminación en los últimos tiempos, en los 2 últimos años, tenemos que dar más oportunidades a los estudiantes. Entonces, por eso queremos cambiar el bachillerato se cambia el año que viene, tenemos que continuar con la educación básica integrada de 3º a 6º de primaria, nuevos programas, reitero, nuevas formas de enseñar, capacitación, acompañamiento de los docentes y de los centros educativos, y eso requiere plata. Bueno, y por eso pedimos. Justamente, es evidente, pero me parece que es pertinente puntualizarlo. Es muy difícil cambiar la educación sin presupuesto. Sí, tal cual. Es muy difícil también, y el país lo vio. En los últimos 15 años antes que nosotros llegáramos,
y bienvenido sea, hubo casi una triplicación del presupuesto de la educación nacional. Y yo le pregunto a la gente, ¿cómo está la educación? ¿Cómo recibimos la educación cuando llegamos al gobierno? Bueno, los resultados están a la vista, ¿eh? Entonces, no es una condición asociada. Más plata mejora la educación. Ahora, si es necesaria. Sí, es necesaria, claro. No se puede cambiar la educación si usted no tiene recursos. Claro. Pero no solo los recursos aseguran el cambio. Ahora, Ahora, matemática, lectura y comprensión lectora, venimos en eso nos bajando. venimos también. Y eso ahí O qué sea, pasa. digo, ¿en qué está mejor? Perdónenme. Sí. ¿En qué mejoramos? Porque los datos sobre la evaluación Sí. en lectura y matemática no son positivos. A ver, nosotros tuvimos una pandemia que a veces la gente se olvida. Yo en estas cosas, ¿saben lo que digo? A veces cuando uno reflexiona, menos mal que no hicimos lo que algunos decían. ¿Ustedes se acuerdan que algunos pedían cuarentena? Que cuando salimos a abrir las escuelas nos dijeron, por favor, no abran. Van a producir una catástrofe. Y nosotros abrimos las escuelas, hicimos acompañamiento, tutoría, priorizaciones curriculares. Entonces, ¿qué pasó? No pasó en Uruguay, y tenemos que celebrarlo, lo que pasó en el mundo. Googleen, busquen, no se queden con lo que algunos dicen acá. Vean qué pasó. Está ahora pasando en España. Los aprendizajes se desplomaron con la pandemia. Nosotros, por las acciones, el esfuerzo de las maestras, los profesores, la familia y las acciones de gobierno que tomamos, logramos que el impacto no fuera terrible. Ahora yo le pregunto a la gente, miren en matemática. En el contexto muy desfavorable, el 82% de nuestros jóvenes de 15 años, de tercero de liceo o noveno de tercero, noveno de UTU o secundaria, están en el nivel, por debajo del nivel 3. Están en los dos niveles más bajos en matemática. Ahora, pandemia de por medio, es el 84. Pero el 82 era en el 2018, que aparte voy a decir otra cosa. Nosotros los resultados damos la carita y los ponemos. ¿Sabe lo que hizo el gobierno anterior? Demoró 16 meses en dar los resultados de la evaluación aristas anterior para que no se supieran antes de la campaña electoral, en la campaña electoral antes de las elecciones. Nosotros los resultados los ponemos a la vista y decimos, estamos mal. Entonces, cuando uno ve que logramos continentar el desastre que tuvimos de la educación a pesar de la pandemia, ¿qué es lo que reafirmamos? Bueno, señores, con esta realidad la transformación educativa se impone o vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, por eso, los centros Espínola de tiempo completo, liceo y UTU de 8 horas en los contextos vulnerables. Por eso las miles de horas adicionales que hemos puesto en tutorías académicas. Por eso los acompañamientos a los estudiantes. Por eso la mayor formación a los docentes, el nuevo plan y la formación permanente y los concursos que estamos haciendo, luego de más de una década que no había concursos para docentes en varias áreas. Y por eso la transformación curricular, es decir, es una batería de política, política curricular, política docente, política de equidad para atender a los que menos tienen, para ver si podemos salir de esta situación terrible que heredamos de la educación, que recibimos de la educación y que estamos trabajando por cambiarla. Porque reitero, solo una cosa y con esto termino, y esto la gente tiene que tenerlo claro, porque pasa en la vida. Si uno hace lo mismo siempre, los resultados van a ser los mismos. ¿Por qué pones tanto énfasis en la importancia de la formación docente? ¿Por qué es tan importante la formación docente? Porque lo dijo, miren, en el Uruguay, a fines del siglo XIX, lo dijo José Pedro Varela. El mundo ha evidenciado, no puede haber una educación de calidad si no tenemos buenas maestras, buenos profesores, formados. Fíjense que nosotros ahora incorporamos en la formación de docentes pensamiento computacional, neurociencia, investigación que prácticamente se había sacado, 1 año y medio de trabajo por proyectos, diseño, evaluación de proyectos, todas esas cosas que resultan fundamentales para el saber hacer. Y vamos a presentar resultados de otra cosa que hicimos, cómo llegan nuestros estudiantes de docencia en materia de lengua. Porque si no saben lengua, tienen que saber lengua para después aprender a enseñar la lengua nacional. Entonces, por eso se le puso 8 horas de lengua a todas las carreras de profesores. Necesitamos los mejores docentes para tener la mejor educación. Y para tener la mejor educación precisamos también otras cosas que son bien importantes. Porque esto es a mediano y largo plazo, muchas de las cosas que dije. Y hay cosas que estamos haciendo que son concretas. Por ejemplo, tenemos el primer bachillerato bilingüe público, gratuito, de la educación pública del Uruguay. Primer bachillerato bilingüe en Montevideo y en Paysandú.
el bachillerato tecnológico de informática. Tenemos el primer bachillerato profesional de logística. Tenemos el primer bachillerato profesional de movilidad eléctrica. Tenemos en UTU los bachilleratos técnico profesionales, que en gastronomía, en construcción, en mecánica automotriz, que al momento que te dan una certificación en un sector de actividad, por ejemplo la construcción, te permite y te da egreso en educación media superior para continuar estudios terciarios o universitarios. Entonces, eso también son cosas concretas. Acabamos de cerrar las inscripciones para 10.000 estudiantes de secundaria en programación, junto a Ceibal, ¿verdad? Programación, inteligencia artificial. Si pasan el primer módulo van a tener la computadora, en el caso que lo precisen, los estudiantes de bachillerato que no lo tenían. En fin, son un conjunto de acciones a mediano y largo plazo para cambiar la educación y otras con efecto inmediato. Robert, obviamente, como médico siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando se trata de un tema de salud, para mí, primero, segundo, tercero y décimo, la salud, y lo que pasó ahora con el tema de las vacaciones, de adelantarlas, tenía una razón de ser, como era justamente la cantidad de casos respiratorios, y obviamente que hubo padres que se quejaron, capaz que docentes que se quejaron, las empresas de turismo se quejaron, todo el mundo se quejó, ¿no? Y yo digo, bueno, basta tener un hijo, un nieto, un familiar en CTI con un cuadro respiratorio, capaz que para cambiar o virar en lo que es el pensamiento. La salud es indiscutible, para mí es lo primero, y después de lo que pasó con la pandemia. Pero ¿fue la decisión en definitiva, más allá de eso, dejando eso de lado, fue la decisión más acertada adelantar las vacaciones? ¿O se podrían haberlas dejado y la primera semana jugarla de otra manera? Para evitar todas esas complicaciones que derivaron igual producto de ese adelantamiento de las vacaciones. Yo lo que quiero decir es que cuando a mí me llamaron y empezamos a dialogar por este tema sanitario, yo decía, no nos puede estar pasando lo mismo. No puedo creer lo que nos está pasando. Tener que volver nuevamente a situaciones en donde, bueno, y es cierto, en primer lugar manejamos con el Consejo y con los actores sanitarios, hablando con ellos, que tuviéramos virtualidad. Después nos dimos cuenta que no era la mejor decisión. En primer lugar, porque la autoridad sanitaria pedía las vacaciones. Y en segundo lugar, porque la virtualidad se debe preparar. Se debe trabajar, tenemos que preparar las plataformas, preparar las comunidades educativas, las familias, los estudiantes para poder avanzar. Entonces dijimos, vamos a hacer lo que el Ministerio, luego de una discusión en la interna del Consejo, vamos a hacer lo que el Ministerio, y así se votó por parte del CODICEN, lo que el Ministerio solicitó, adelantar las vacaciones. Si fue lo mejor, no, claramente no. Desde el punto de vista educativo, hablo yo, que es lo que es mi competencia. Lo que corresponde, claro. ¿Por qué? Pero nosotros las habíamos puesto, ¿sabés por qué las habíamos puesto en julio, en la tercera semana? Porque es un poco, además, incluso lo que Primaria sugirió. Porque en este país, increíblemente, somos de los pocos países que todo turismo no tenemos clase. Todo turismo no hay clase. Entonces tenemos la interrupción en todo turismo, luego dijimos, bueno, vamos a dejar un periodo más largo de continuidad educativa, de continuidad de aprendizajes y de fortalecimiento, y por eso corrimos las vacaciones. Bueno, ahora se pone en el debate toda la cuestión sanitaria, que en algún momento se había dicho que ya no estaba más, de que tienen que ser las primeras semanas, y bueno, y lo estudiaremos. Nosotros habíamos aprobado las vacaciones en diciembre del 22, y las hicimos públicas, nadie dijo nada, ahora plantean lo que están planteando, bueno, discutámoslo. Y la semana que viene, profesor, se vuelve a las clases más allá, o sea, ¿qué datos tiene acerca de la evolución de esta parada, vamos a decir así, bien, con el tema de las infecciones? Ya se ha hecho público y hemos estado en contacto y venimos bien. Lo que dijeron colegas tuyos, ¿no? Es decir, el corte de las vacaciones, sin duda, cortaba la circulación. Verdaderamente cortaba la circulación. Entonces cortó, y el 17, nosotros tenemos las vacaciones previstas 2 semanas, estamos discutiendo en el Consejo, pero el 17, hoy por hoy la decisión es, hay un corte de 2 semanas, el 17 arrancamos la clase, y con la evolución que tenemos sanitaria, no tengo duda que así va a ser. Pero, de todas maneras, hay una evaluación día a día, vamos a decir. Sí, y nos queda en el correr de esta semana para eventualmente saber algo, pero las vacaciones fueron en primaria la semana pasada, esta semana, el 17 comenzamos. En secundaria comenzaron esta semana, están la otra semana y retomaremos la siguiente. Bien. ¿Y qué pasa con las inasistencias? Que también hubo ahí un poco de se van a justificar en la medida que lo que me explicaban de primaria es que por el sistema de información informático que tiene primaria tiene que poner la inasistencia y justificarla, no contabilizarla a los efectos de saber que el niño no está en la escuela,
pero que esa inasistencia es producto de este cambio que hemos tenido. Bueno, no solamente pasó el tema de los padres, el tema de las agencias, las vacaciones, que sí, que antes, que después. ¿Qué pasó con Gavito? ¿Con quién? Gavito. Bueno, con Gavito tenemos Porque una fue un coletazo más, Sí, una sí. repercusión más. A ver, es lo que pasa en los órganos colegiados. Nosotros con el consejero Gavito tenemos una muy buena relación que la hemos venido construyendo. Es una persona que ha trabajado mucho por la educación de este país en diversas áreas. Fue presidente, ocupó el cargo antes que yo. Como todo organismo colegiado, hay puntos de vista distintos y las decisiones se van construyendo. Es decir, uno puede creer al principio, nos pasó en pandemia, a ver, más ejemplo que la pandemia, imposible, que decíamos una cosa, estudiábamos las situaciones y íbamos hacia otro y tomábamos decisiones que hoy mirándolo en perspectiva decimos fueron las mejores decisiones y son reconocidas a nivel internacional lo que hizo Uruguay en pandemia en materia educativa. Acá pasó lo mismo, primero dijimos vamos a virtualidad, después dijimos no. Vamos a hacer lo que el Ministerio pide. Y bueno, y esa fue Se lo que entiende, pasó. Robert, se entiende que como que quedó desautorizado Gavito No, ante pero la a ver, opinión los que pública. estamos en cargos públicos sabemos que estas cosas suceden. Es decir, la decisión no estaba tomada, se deliberó y se tomó la decisión que se entendió la mejor. De todas maneras, él pidió licencia, eso se interpreta Sí, como sí, un sí. malestar. Estas cosas a mí me gusta hablarlas personalmente. Con mucho respeto, digo, acá en la prensa, en este programa, de forma periodística no es una manera de abordarlo. Sí digo que a mí el consejero Gavito no me ha planteado nada. Pero hemos conversado tantas veces y será una conversación más cuando se disponga. Bien. En realidad los temas que teníamos más o menos previstos creo que están agotados. Pero Se me queda una pregunta igual después. bueno, dale. Quería ir al tema de la seguridad porque Está. ahora estamos medio No, cortito. tranquilos, El sí. nuevo sistema de evaluaciones que se viene implementando, ¿va a dar sorpresas este año en lo que tiene que ver con las promociones? Porque fue muy discutido eso. Nosotros tuvimos un sistema de evaluación que a pesar de que muchos militantes del caos, como yo les he puesto, ¿no? Porque a veces uno queda sorprendido de personas que salen y hacen declaraciones en redes o públicas, incluso vinculadas a la educación, en donde lamentablemente muchas veces los motiva aquello de que cuanto peor, mejor. Y que lejos de importarles la educación, lo que hacen es tirar leña al fuego y sembrar cizañas o muchas veces dudas respecto de la calidad de la educación pública. La educación pública hizo lo que en el mundo se hizo en tiempos de pandemia, que fue, sabiendo que los estudiantes aprendieron menos o desaprendieron, mantenerlos vinculados al sistema educativo con acompañamientos, con priorizaciones curriculares y con adecuaciones en la evaluación. Si quieren llamarle flexibilización, llamémosle flexibilización. Sí, lean lo que se aconsejó en el mundo. Miren, en pandemia se decían, antes que se caigan y se vayan, manténganlos en el sistema educativo. Y tutorías, acompañamientos, apoyo, que es lo que la educación pública de este Uruguay hizo. Y nosotros hemos logrado mejorar algunos resultados en la trayectoria educativa. Eso va unido a un nuevo régimen de evaluación que se aprobó y que comenzó a aplicarse ahora en marzo. Y que es ni más ni menos lo que el Uruguay venía discutiendo hace tiempo. Miren, el desarrollo de una persona, el desarrollo integral de un niño, de un estudiante, y tú que sos médico, no va de marzo a diciembre, no va en un año calendario. La neurociencia, la psicología nos demuestran que hay que dar más tiempo en muchos casos para que ese desarrollo emocional y cognitivo pueda concretarse y lo que se espera de él se alcance. Y por eso nosotros dijimos, bueno, no eliminamos la repetición, pero la diferimos en el tiempo con estrategias de acompañamiento, a ver si logramos lo que el mundo aconseja y la evidencia demuestra, que la interrupción de la trayectoria educativa de un niño sea la menor posible, para no impactar en su éxito o su fracaso educativo. Entonces, eso es lo que hicimos. Hay repetición en el Uruguay, pero está diferida en el tiempo con estrategias de acompañamiento para que todos aprendan, no interrumpan su trayectoria educativa, que es uno de los objetivos fundamentales, si no el fundamental, del sistema educativo. Presidente, en el tema de seguridad, naturalmente ahora estamos en vacaciones, está todo tranquilo, ¿no? Pero ¿se han hecho protocolos? ¿Cómo se está encarando ese tema? Porque uno tiene la percepción de que han aumentado los casos en los últimos tiempos sobre situaciones violentas en la puerta, pero también dentro del predio, incluso dentro de algún edificio, por diferentes circunstancias. No, incluso nosotros tenemos
varias acciones. Estamos trabajando en materia de convivencia en centros educativos con muchísimas acciones, formación de los directores, formación de los docentes, trabajo en equipo de nuestras comunidades educativas con los propios estudiantes, porque la evaluación INED nos demuestra que estábamos mal en materia de seguridad interna de nuestros propios centros, cómo se sienten nuestros estudiantes en los liceos y en la SUTU, y eso con la situación post-pandemia ha empeorado. Entonces nosotros tenemos un fuerte foco de trabajo que vamos a incrementarlo en lo que es la convivencia, la cotidianidad de nuestros centros educativos. Y también estamos en estrategia y diálogo con el Ministerio del Interior en lo que hace a la seguridad externa. Miren, nosotros estamos rondando los 1.000 millones de pesos invertidos en seguridad. Y cuando yo digo que tenemos 1.000 millones de pesos invertidos en seguridad en la educación, dejo de lado las rejas, todo lo que hacemos de infraestructura. Hablo servicio. de portería, sí. Hablo de guardia privado, hablo del llamado servicio 222, hablo de alarmas, de cámaras. Estamos abriendo una licitación ahora, llamando a una licitación con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que trabajamos articuladamente para poner cámaras. Estamos trabajando con la Intendencia de Canelones en acuerdo para también cámaras de los centros educativos. Cámaras en los ingresos, en los alrededores, en las puertas, porque es disuasivo, pero además nos ayuda a dar respuesta más rápida y a prevenir. ¿Y quién está previsto que las vea esas cámaras? ¿La autoridad educativa o el Ministerio del Interior? Bueno, en este caso, con la Intendencia están trabajando, de Canelones están trabajando ellos con el Ministerio del Interior, y nosotros tenemos previsto, pero tenemos previsto mejorarlo, un centro de monitoreo que lo vamos a terciarizar, obviamente, porque no vamos a hacer nosotros, pero las empresas de seguridad que vamos a contratar, ya tenemos contrato con ellas, vamos a hacer una nueva licitación, van a estar encargadas de ese monitoreo en diálogo permanente. Nosotros tenemos un servicio de ronda que va a empresa privada con el Ministerio del Interior. Andan los establecimientos, ¿no? En situaciones de alarma responden, los directores tienen sistemas de alarmas con respuesta, es decir, hay una situación compleja en materia de seguridad que viene de hace mucho tiempo y que la educación se ve afectada, porque como yo digo, el centro educativo no está aislado, es parte de la comunidad. Y lo que nosotros principalmente hablamos con muchas de nuestras comunidades, no está bien tampoco amurallar los centros. No está bien ponerles muros, aislarlos. Creo que tenemos que interactuar y trabajar mucho. Hay que volver al viejo portero. ¿Cómo? Hay que volver al viejo portero. Tenemos muchos porteros, es cierto. Hay que volver al viejo viejo portero es clave. El portero, el que te conocía a la familia, exacto, te conocía al estudiante. Nosotros tenemos muchos centros educativos con porteros. ¿Y hay otros? ¿Y por qué los otros no? Bueno, porque algunos tienen otras modalidades, es decir, algunos tienen un guardia de seguridad, algunos nos han pedido poner policía, que considera mejor que esté un policía, algunos tienen las dos figuras, tienen portero y tienen policía, en fin, tenemos estrategias distintas según el contexto de cada centro. Bien, Robert, y de política siempre le vamos a preguntar de política, y él va a seguir en su línea diciendo no voy a hablar de política. ¿Bordaberry sí o no? ¿Sí o no? Yo tengo una excelente relación con Bordaberry, trabajé muchos años con él en el Parlamento Nacional. Es una persona muy trabajadora, responsable y bueno, yo no puedo opinar de política. Sí les puedo decir desde el punto de vista personal que esa opinión que tengo, pero bueno, veremos qué pasa. Yo de política, lamentablemente, ustedes saben, tengo inhibición constitucional, no puedo opinar, ni por Pedro, ni por mí, ni por ningún otro. Bien, así que si le preguntamos si va a ser candidato, me va a decir, ¿pero qué le estoy diciendo? Que no va a opinar. Bueno, pero por lo menos hasta cuándo va a seguir, capaz que, ¿no? ¿Cuándo vas a poder opinar? Eso claro, sí le podemos ¿hasta cuándo vamos a seguir? ¿Hasta el final? ¿Vamos a llegar hasta el final? Bueno, ¿es la idea mi o...? vocación es, ustedes saben que yo siempre digo una cosa, en estos cargos que nosotros estamos, que son cargos de gobierno, uno sabe cuándo llega, no sabe cuándo se va. Siempre tiene que estar preparado porque las circunstancias son las que uno determinan. elige también. ¿Eh? Uno elige también. Ah, no, por supuesto. Bueno. Miren, no, pero yo le voy a decir una cosa. Yo lo he dicho y se los digo a ustedes. Robert Silva, con un espectacular equipo de personas a lo largo y ancho de todo el país, gente que ha dedicado su vida a la educación, de las cuales aprendo todito los días, está en el lugar que tiene que estar en el mundo. A mí me gusta mucho este lugar porque además tenemos junto a esta cantidad de personas que trabajan la satisfacción de que estamos haciendo cosas por la educación de este país que se hablaba hace tanto tiempo. Entonces, si la confianza continúa,
mi vocación es seguir siempre trabajando por la educación. Muchas gracias, muy Gracias amable a ustedes. como siempre. Un gustazo y gracias por la invitación. Bueno, muy bien.